good in the use of time. So I'll pass on the floor to Iván González. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a participar obviamente en este panel. Creo que el tema de la paz y de la estabilización del fenómeno de la paz va a ser una de las agendas más importantes que tenemos que afrontar de ahora en adelante. Yo tal vez como el ministro de Defensa tenía preparada una presentación un poco más extensa, no de 2 horas, ministro, pero sí una presentación un poco más extensa y muchísimo más centrada sobre los elementos del ordenamiento jurídico que se han constituido o que se pueden constituir como obstáculos para la consolidación de la paz. Pero las intervenciones de mis antecesores me obligan a dejar de lado esa presentación que he tenido preparada y me voy a referir un poco más hacia las preguntas tan provocadoras que nos hicieron para la preparación del foro, pero adicionalmente hacia respecto de algunos puntos específicos que tienen que ver con, digamos, las causas, el origen y los fenómenos que están afectando. Evidentemente, uno de los problemas principales que vamos a tener que afrontar es la necesidad del procesamiento que se va a realizar en relación con los autores de hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra e infracciones al derecho internacional humanitario. Y eso en principio, tomado desde la perspectiva meramente jurídica, podría plantearnos dificultades relacionadas con la imprescriptibilidad de las acciones penales, relacionadas con la categoría de las conductas que se han imputado o se pueden imputar a cada uno de los actores desmovilizados, con la pena que le corresponde, autoría, participación y demás. Sin embargo, yo creo que hay necesidad de reconocer que dentro de todo este contexto complejo de la violencia en Colombia, ha habido no solamente unos factores múltiples que van a determinar tratamiento distinto a cada uno de los actores armados, sino también una transformación del conflicto, que nos impide llevar en el mismo saco los comportamientos imputables, en este caso a las FARC, o incluso los comportamientos por los que se vean procesados eventualmente los miembros de la fuerza pública que han participado en el conflicto, obviamente bajo la idea del control militar, bajo la idea de la protección a la sociedad civil y bajo la idea de eliminar los factores de violencia en Colombia. Desde ese punto de vista, me parece importante que para los efectos de la consolidación de la paz tengamos que, llamémoslo de alguna manera, relegitimar a las FARC como grupo rebelde. De hecho, si nosotros miramos la evolución de este grupo guerrillero, lo que vamos a encontrar es que en sus orígenes, las FARC nace con una ideología política determinada de defensa de la población más pobre y la más necesitada. El lema central de las FARC en sus primeros momentos era la tierra para el que la trabaja. La idea era la recuperación de las zonas improductivas para la asignación al campesinado productivo de unas tierras que estaban desperdiciadas, que no cumplían una función social dentro de la gran riqueza nacional. Sin embargo, esa primera fase lo que hace es que la FARC organice su actividad fundamentalmente como una guerra de guerrillas contra la autoridad legítima del Estado. Pero deja a salvo, en esos primeros momentos, a la población civil, no las hace objeto de acciones armadas y por el contrario, la sociedad civil le brinda un gran apoyo y le suministra además a los miembros, a sus combatientes y a los integrantes de la FARC. Es decir, hay una relación no solamente de apoyo, sino también de protección, como debería corresponder en las zonas en donde comienzan a tener su asentamiento. Hacia los años 70 se produce un crecimiento bastante grande de las FARC y adicionalmente a eso se convierte ese ejército en un pie de fuerza con bastante capacidad ofensiva frente a las autoridades del Estado. Esto lleva a una intensificación del conflicto, pero todavía
no estaríamos nosotros en lo que llamamos hoy en día la degradación del conflicto armado. Esta degradación del conflicto armado en realidad viene a ocurrir cuando en el escenario mismo del conflicto entran todo el problema del narcotráfico. La delincuencia organizada en el narcotráfico se ve entonces sometida a la presión de las FARC como integrante del negocio ilícito de drogas. Inicialmente a través de la imposición del impuesto al gramaje, en donde de alguna manera se conservaba una distancia entre el narcotraficante y el rebelde, de tal manera que no se deslegitimaba la acción guerrillera, pero sí se tenía una fuente de ingresos bastante apreciable y que suplía muchísimas de las necesidades que, entre otras cosas, en materia de financiación económica, habían decaído por virtud de los cambios en el panorama mundial, en donde ya no se financiaba con dinero extranjero la revolución comunista, que eventualmente tuvo su apoyo en los años 60 y en los años 70. De tal manera que en esta segunda fase, de los años 80 hacia acá, comienza el narcotráfico a incidir en la forma como se desarrolla el conflicto. Y esa forma como se desarrolla el conflicto, paradójicamente, pone a la población civil en el medio del fuego cruzado. Frente a las FARC, que dicen defender a la población más pobre, frente al Estado, que defiende los derechos ciudadanos, y obviamente frente a los narcotraficantes, que están defendiendo también un proyecto de alguna manera que tiene algo que ver con riqueza o distribución de riqueza, o por lo menos hacer llegar la riqueza a las regiones. Pero lo cierto del caso es que el problema del narcotráfico hace o convierte o permite que la población civil quede en medio del conflicto y que se produzcan allí una serie de masacres, de desplazamientos forzados, de violaciones graves a los derechos humanos, de infracciones al derecho internacional humanitario. El ejército comienza entonces, o la fuerza pública comienza entonces una gran ofensiva contra el narcotráfico hacia los años 90, les proporciona unos golpes muy fuertes, aun cuando no logra la derrota militar de los grupos insurgentes, pero sí comienza también una disminución muy importante, tanto en el crecimiento de los grupos, de la actividad de los grupos guerrilleros, como un crecimiento importante también en materia del narcotráfico y de la prosperidad que esta industria ilegal tenía. De ese escenario de los años 90, entonces comienza a aparecer con una fuerte importancia dentro de todo el problema del conflicto, el paramilitarismo como nuevo brazo armado del conflicto armado. Este paramilitarismo inicialmente surge con la necesidad de proteger a algunos sectores de la población, los hacendados, los campesinos más ricos, de las acciones de la guerrilla. Pero también se transforma rápidamente en un actor dentro del narcotráfico. El narcotráfico, nuevamente en el escenario del conflicto, como uno de los elementos más importantes de financiación de la guerra. Y esto lleva entonces a una nueva degradación del conflicto. Y podríamos decir, lo que ha ocurrido entre los años 90 y la fecha actual es realmente un ataque de destrucción hacia la población civil. Y ese ataque de destrucción hacia la población civil viene de todos los frentes, es decir, consideramos que ninguno de los actores del conflicto se libra de la responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos. Unos en mayor medida, otros en menor medida, algunos con una legitimación más o menos política, otros sin legitimación, otros con la legitimación total y el respaldo de la autoridad del Estado. Pero entonces esto lo que nos pone de presente es que la necesidad que vamos a tener que afrontar en el futuro inmediato es cómo vamos a procesar a los autores de estas violaciones de derechos humanos. Y cómo podemos nosotros establecer criterios que nos permitan diferenciar entre los distintos comportamientos de los que han sido objeto los ciudadanos colombianos.
Desde ese punto de vista, podríamos nosotros afirmar que el gobierno nacional hoy en día ha adelantado la preparación de los instrumentos jurídicos necesarios para el procesamiento de este tipo de conductas. Inicialmente construye el marco jurídico para la paz a través del acto legislativo número 1 del 2012 y segundo pone sobre el tapete, digamos, los criterios de priorización y selección como elementos indispensables para el juzgamiento de este tipo de conductas. Pero se encuentra que a pesar de la reforma constitucional vamos a tener elementos de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos y elementos de la propia concepción jurídica y de la propia concepción social de los derechos humanos que están atentando en contra de estos criterios de priorización y selección. Desde ese punto de vista se me ocurre que debemos hacer primero una diferenciación entre los distintos delitos. En relación con los de la primera fase, esto es, los de la creación y desenvolvimiento de los grupos guerrilleros hasta el año 70, podríamos nosotros básicamente decir que constituyen parte de la violencia propia de una guerra interna, pero que como parte de la violencia propia de una guerra interna no son constitutivos en su mayoría ni de crímenes de lesa humanidad, ni de crímenes de guerra, ni de infracciones que hoy en día tengan que ser necesariamente perseguidas por la Administración de Justicia. Pero a partir de los años 70, a partir de los años 80 tenemos otro grupo de conductas en donde sí vamos a encontrar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra e infracciones graves al derecho internacional humanitario que es necesario perseguir. Y es necesario perseguir en cabeza de los diferentes grupos, o bien los grupos guerrilleros, o bien las autoridades del Estado, o bien los autores del narcotráfico o criminalidad organizada, o bien los autores del paramilitarismo. En principio diríamos, en el caso de los paramilitares ya no tenemos mayores problemas, tenemos la ley 975, tenemos el proceso de desmovilización, tenemos, digamos, ya una serie de procesos judiciales que están andando. Sin embargo, esos procesos judiciales no han dado resultados de ninguna naturaleza. Tenemos apenas 8 sentencias de 30.000 personas desmovilizadas, de más de 3.000 postulados por el gobierno al tema de justicia y paz, y tenemos una cantidad de hechos punibles sin investigar siquiera y otros muchos más sin siquiera haber sido objeto de un pronunciamiento de parte de la Fiscalía. Es decir, allí tenemos un remanente importante de investigación que nos lleva obviamente a engrosar toda la congestión judicial y a presentar problemas adicionales. En el otro lado o en el otro grupo tenemos entonces la responsabilidad de los miembros de las FARC. La responsabilidad de los miembros de las FARC termina siendo bastante compleja. Uno de los puntos efectivamente de la negociación va a ser si los comandantes de las FARC tienen posibilidad de participar posteriormente en la administración pública o en la administración general del Estado. ¿Qué miembros de las FARC lo pueden hacer? ¿Quiénes no lo pueden hacer? ¿Con qué criterios vamos a establecer? Inicialmente podemos decir, la idea es que, de acuerdo con las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, los autores de crímenes de lesa humanidad, los autores de crímenes de guerra y de graves infracciones al derecho internacional humanitario no podrían entrar a participar de la vida política del país. Y así lo establece inicialmente el acto legislativo número 1 de 2012. De tal manera que tendríamos que dirigir el procesamiento hacia los mandos medios y hacia los militantes rasos. Pero entonces tenemos un grave problema adicional. La sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil han sido muy fortalecidas en los últimos años en materia de regulación de derechos humanos. Y en esa materia, las organizaciones de la sociedad civil además se han vuelto muy intransigentes en relación con criterios
o con condiciones que impidan el procesamiento de los autores de violaciones a los derechos humanos. Tendríamos, por consiguiente, que construir un andamiaje del Estado de tal naturaleza que permitiera el juzgamiento de todas las conductas punibles que llevamos durante más de 65 años, lo que parece un absoluto imposible, no solamente físico, sino a nivel de infraestructura, a nivel de presupuesto y a nivel de organización de las autoridades judiciales. Desde ese punto de vista, obviamente, priorización y selección se convierten en necesidades fundamentales para la atención de las violaciones a los derechos humanos. Lo difícil está en establecer cuáles son los casos que podemos seleccionar y qué tanto la sociedad civil está dispuesta a reconocer que esos elementos de la priorización y la selección son importantes para el sostenimiento de la paz. Entonces vamos a tener que hacer una avanzada. Inicialmente, priorización y selección no pueden significar impunidad. Lo que van a significar son necesariamente acciones judiciales específicas para el procesamiento de determinadas conductas, y aquellas que no lleguen a la autoridad judicial tienen que tener una vía distinta de solución. Y fundamentalmente garantizar derecho a la verdad, derecho a la reparación y eventualmente derecho a la justicia, así no sea justicia penal. Esto lleva a plantear entonces la necesidad de que se constituyan comisiones de verdad para casos específicamente establecidos que permitan realizar investigaciones que vayan más allá del tema meramente judicial, que permitan conocer las causas que llevaron a las conductas punibles que convierten o que constituyen ataques a la población civil, y que permitan conocer también cuál es la identidad de los autores y de los distintos autores que han participado en ella. Renunciando el Estado, por consiguiente, al procesamiento y a la sanción de ese tipo de comportamientos. El hecho de que no haya, o que no puede equipararse los criterios de priorización y de selección con los criterios de impunidad, implica que también tengamos que diferenciar entre las capacidades o las facultades de las comisiones de investigación o de otros instrumentos necesarios para el adelantamiento para conocer las violaciones y el porqué de las violaciones a los derechos humanos. La Corte Constitucional, sin embargo, parece ser que también entra en el juego de la imposibilidad de priorización. Y entra en el juego de la imposibilidad de priorización por virtud de los desarrollos que ha realizado en relación con las violaciones a los derechos humanos, no admitiendo la posibilidad ni de amnistía ni de indulto para determinado tipo de crímenes, pero de la misma manera como ya lo hizo desde el año de 1996, eliminando algunos elementos importantes del delito de rebelión para afirmar que la rebelión no se justifica más que dentro de un escenario, dijéramos, ideal, en donde no se vayan a causar ataques a la población civil. Y el hecho es que si adoptáramos ese mismo criterio en relación con el delito de rebelión, no podríamos hacer priorización ni selección con ninguno de los casos que son imputables a las organizaciones guerrilleras o eventualmente a las FARC y al ELN en el caso de que se lleguen a establecer negociaciones con ellos. Y es necesario entonces que retomemos la concepción del delito de rebelión para reconocer en las FARC como actores del conflicto la calidad de rebeldes, independientemente de que tengamos que aceptar que parte de la rebelión constituye actos de terrorismo y que parte de la rebelión constituye también graves violaciones a los derechos humanos. La Corte Suprema debe también contribuir, y en la medida en que
tiene que reformular sus teorías. Hoy en día la Corte Suprema, a partir del concepto de la autoridad mediata, de la coautoría impropia y de la responsabilidad por el mando, hace imposible que cualquier procesamiento pueda ser sometido a los criterios de priorización y selección. Y por el contrario, parecería que demanda que todos los casos sean completamente juzgados, pero además que todos los responsables sean también responsables sancionados penalmente, involucrando fundamentalmente a los mandos medios y a los comandantes de los grupos que han sido declarados responsables de los actos que están siendo objeto de procesamiento. Desde ese punto de vista, obviamente vamos a tener unas dificultades muy grandes para llevar a cabo, digamos, la reestructuración del elemento judicial o de uno de los elementos del elemento judicial en relación con la consolidación del conflicto. Si no participa la rama judicial, si la Fiscalía y la autoridad judicial, la Corte Suprema, la Corte Constitucional y los jueces no participan del proceso de paz, si no se involucran para analizar, digamos, detalladamente cada una de estas violaciones y cada uno de los periodos en los cuales se plantean, no vamos a poder lograr consolidar los elementos de la paz, porque vamos a tener siempre pendientes la resolución de los delitos que han sido cometidos durante 65 años de conflicto. Siempre vamos a tener que las víctimas están demandando la necesidad de una respuesta judicial o por lo menos de una respuesta estatal, y siempre vamos a tener una justificación para una nueva reinvención de la violencia. Creo que la autoridad judicial es importante en el manejo de estas propuestas de paz. Obviamente lo que quiero finalizar diciendo es que soy optimista, y soy optimista en relación con los resultados del proceso de paz, que ese proceso de paz implica la participación de todos, que las causas de la violencia evidentemente tienen que descubrirse también a partir del procesamiento de los casos particulares, y que efectivamente la inequidad está íntimamente relacionada no solamente con la pobreza económica, digamos, de algunas de nuestras comunidades, sino está íntimamente relacionada con la forma como el Estado se ha organizado y ha llevado el manejo de los asuntos centralizadamente, sin plantear soluciones a nivel de los territorios o de las zonas en donde justamente se han enraizado con mayor medida los actores de la violencia, las zonas del narcotráfico, zonas que están relacionadas con apartamiento de las zonas centrales, las zonas de mayor ejercicio de las bandas criminales, en las áreas urbanas más pobres, en las municipalidades más débiles, y las zonas también relacionadas con la minería ilegal o con el ejercicio de actividades ilegales, a donde el Estado, pese a los esfuerzos, puede llegar con la fuerza pública, pero no tiene una infraestructura adecuada para la solución de los conflictos civiles de los ciudadanos. De tal manera que creo que hay una situación multifactorial que demanda la atención de todos los frentes, y en eso las autoridades judiciales tienen que aportar su grano de arena. Muchas gracias. Okay, so to end this round, we're going to have now Daniel Mejía. Daniel. Bueno, muchas gracias al consulado en Boston. Mónica, muchas gracias por la invitación de nuevo. Es un placer estar acá. A la asociación de alumnos de Harvard y MIT, yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo es increíble. Tienen que volver al país. Yo creo que esto es un esfuerzo grande por estar acá estudiando, pero no desvincularse de los problemas del país. Aquí está el rector para que negocien el sueldo con él. Es difícil negociar mucho, pero ahí está. Y a David Rockefeller Center por la invitación también. Muchas gracias. Yo me voy a enfocar en tratar de hacer una radiografía corta de lo que ha pasado con la situación de violencia y narcotráfico en Colombia,
por dos razones. Primero, porque es el tema que más o menos manejo, y segundo, porque yo creo que el tema de la violencia en Colombia es imposible desligarlo de lo que ha pasado con la evolución del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ha sido la principal fuente de financiación, no es la única, pero es la principal fuente de financiación de diferentes grupos armados ilegales. Hoy tenemos un problema de minería ilegal que está financiando estos grupos, pero voy a tratar de explicarles cuál ha sido esa transición de unas fuentes de financiación a otras. El plan de la presentación, al principio les voy a dar unos hechos estilizados sobre la producción de tráfico de drogas, la producción y tráfico de drogas en Colombia y las políticas antidrogas, con un énfasis un poco en mostrar cuál ha sido la eficiencia de las principales políticas antidrogas implementadas en Colombia. Voy a mostrarles de cuánto dinero estamos hablando que entra a la economía colombiana producto del narcotráfico, y voy a tratar de convencerlos de que en un trabajo que hicimos con Pascual Restrepo, que está acá, que el narcotráfico explica una parte súper importante del aumento de la violencia en Colombia durante los últimos 15 o 20 años, y de la caída también. Luego voy a hablar una cosa que al ministro le va a gustar. Yo he sido muy crítico de muchas políticas antidrogas, especialmente del tema de aspersión, pero también tenemos que reconocer que después de 2008, voy a explicar un poco qué pasó, hay un éxito rotundo en la política de drogas dentro de Colombia. Puede que a nivel regional no estemos viendo ese éxito, y voy a tratar de hacer la disyuntiva, y si se mira desde la camiseta del ministro cómo se interpretan esos resultados, y si se mira desde un punto de vista, digamos, desde afuera, desde las universidades, cómo debemos interpretar eso. Luego un par de efectos colaterales. El primero es el aumento en la minería ilegal, es un trabajo que también estamos haciendo con Ana María Trivín, que está acá estudiando. Producto de dos fuentes: primero, del éxito de la política antidrogas a partir de 2008, y segundo, producto de una cosa que está fuera de nuestras manos, que es la crisis económica internacional. Y luego, desde una camiseta, desde la universidad, hay unos efectos globo que han afectado a los países de la región, producto del éxito colombiano. Y luego voy a concluir con algunas conjeturas sobre el proceso de paz. Bueno, como todos ustedes saben, Colombia ha sido un jugador fundamental en los mercados ilegales de droga. Antes del 94, Colombia era un jugador en el tema de tráfico, pero no era un país productor. El número de hectáreas cultivadas en Colombia antes del 94 era bastante pequeño, pero cuando el gobierno Fujimori decide cerrar el puente aéreo que comunicaba los sitios de cultivo de hoja de coca con los centros de procesamiento de cocaína en Colombia, básicamente toda la coca se viene para Colombia, y entre el 94 y el 2000 Colombia pasa de ser el tercer productor mundial, hay solo tres, era el tercero, a ser el principal productor mundial de hoja de coca, de cocaína, y sigue su papel en el tráfico. Más o menos el 60% de la cocaína que hoy se consume en el mundo es producida en Colombia todavía, el 50% de los cultivos y el 60% de la producción está en Colombia. Esto ha venido bajando hace tan solo 5 o 6 años, estábamos en el 85 y vamos en el 60 de la cocaína que se consume en Colombia, es producida en Colombia, y casi toda la cocaína que se produce en Colombia es exportada. De los 320, 330 toneladas métricas, para el consumo doméstico no se quedan más de 2 o 3 toneladas. La verdad es que casi todo sigue siendo exportado. Como resultado de ese incremento que se dio en las actividades de narcotráfico en Colombia, y el aumento en la violencia tras la vinculación de las FARC, ese fortalecimiento de las FARC durante la segunda mitad de los 90, cuando se metieron al narcotráfico, en una estrategia conjunta entre el gobierno colombiano y Estados Unidos, se lanzó lo que se conoció en el 99-2000 como el Plan Colombia. El Plan Colombia arrancó a funcionar, el primer helicóptero voló en diciembre del año 2000 y arrancó desde 2001. Y los dos objetivos principales del Plan Colombia: el primero, reducir la producción y tráfico de drogas ilegales en un 50% en un plazo de 6 años, más o menos a 2006 debíamos haber visto una disminución del 50% de las actividades de narcotráfico. Y el segundo, que era mucho más el objetivo colombiano, mejorar las condiciones de seguridad en Colombia, volviendo a tener el control de amplias zonas del territorio que estaban dominadas por grupos armados ilegales. Las asignaciones presupuestarias del Plan Colombia son inmensas. Estados Unidos ha desembolsado más o menos 470 millones de dólares al año, esto es promedio, desde el año 2000, y Colombia, por su parte, solo en el componente militar del Plan Colombia, Colombia ha hecho muchas más cosas que esto, ha puesto más o menos 700 millones de dólares al año. Cuando sumamos esas dos asignaciones, lo que encuentra uno es que es una estrategia antidrogas que es más o menos el 1%, que es más o menos el 1% del Producto Interno Bruto. En otras palabras, el Plan Colombia es la intervención antidrogas más grande que se ha hecho en cualquier país del mundo en toda la historia.
Es una estrategia muy grande que ha tenido unos resultados mixtos. En temas de seguridad yo creo que los resultados son incuestionables. La reducción de la tasa de homicidios, de secuestros, extorsión, son incuestionables. Con